Ahora sí, otra vez, buenas noches, hermanos. ¿Estamos mejor, vehículo del audio? ¿Pueden decir, por favor? Para que salga claro, porque saben que la fe viene por el oír. Amén. Bueno, vamos hoy día a hablar de Hechos 1:8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre Santo, así como hemos orado, Padre, hace un momento, que todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Saludos, hermano Nelson Eduardo Choque López, hasta la zona sur de la ciudad de La Paz, hermanos. Bendiciones. Se escucha mejor, pastor, dice. Aquí en la ciudad del Alto está haciendo mucho frío, hermanos, pero estamos con el fuego del Espíritu Santo, predicando. Ya son las 10:15, debe ser, de la noche. Hora La Paz. Amén. Bueno, vámonos conectándonos. Y Hechos 1:8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hermanos, es muy importante entender que primeramente tenemos que recibir la capacitación de nuestro Señor Jesucristo para llevar la palabra del Señor a las naciones, hermano. Esto es muy importante entenderlo. Esto es muy importante reflexionar, hermano. Porque si tú no tienes una capacitación de parte del Espíritu Santo, hermano, eso es un poco complicado. Es un poco complicado si de repente en la iglesia donde tú estás yendo no te enseñan lo que es el bautismo en fuego. Es más, si no te han hecho recibir el bautismo en fuego. Hay hermanos que me dicen: pastor, yo no sé lo que es el bautismo en fuego, o no me enseñan en la iglesia. Y hermano, eso es peligroso, porque debemos cumplir la palabra del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante porque es crucial. Es de importancia, hermano, que se debe, como les dije, el cumplimiento de la palabra del Señor se cumple, valga la redundancia, en el poder del Espíritu Santo, en el poder del hermano Espíritu Santo. Saludos a Raúl Gamarra, que nos está viendo también. Ya se están enganchando los hermanos. Bueno, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de Judea, hasta el último de la tierra. Queridos hermanos, dice: pero recibiréis. Aquí en el griego, aquí la palabra en el griego se usa lámbano, que significa recibiréis, pero recibiréis poder. Amén. Aquí la palabra poder se usa en el griego dunamis, ¿no? Dunamis, que viene de dinamita, ¿no? Entonces dice: pero recibiréis. Sabemos, hermanos, que es muy importante entender, así como dice Mateo 6:13, dice la palabra del Señor, en el 6:9, a partir del 6:9 nos habla la palabra del Señor del Padre Nuestro, cuando le dicen: Señor, enséñanos a orar, ¿no? Le dicen: enséñanos a orar, Señor Jesucristo, y le dicen, ¿no? Y oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿no? Y al final en el 13 dice: porque tuyo es el poder, ¿no? Y es así, hermanos, ¿no? El poder, la soberanía reside en Dios. Qué tremendo es esto, hermano, porque a veces creemos que la soberanía, hasta en ciencia política nos enseña, ¿no?, que reside en el pueblo, ¿no? O que reside, bueno, esto se ha ido construyendo a lo largo
sobre todo de la etapa de la Ilustración con John Locke, sobre todo cuando se habla también de la separación de poderes de Montesquieu. Pero en la palabra del Señor no es así, hermano, no es así. La soberanía reside no en el pueblo, reside en Dios. Cuando hablo del término soberano, me estoy refiriendo del poder más alto. Y el dueño de este poder más alto, hermano, es Dios. Y Él da poder, pero ¿para qué? Pero dice, Él es dueño del poder y Él entrega el poder, este poder de cambiar las vidas, este poder de dar frutos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. Este arrepentimiento, este fruto, esta conversión lo da, este poder de cambio de vida lo da el amado Espíritu Santo. Lo da el amado Espíritu Santo. Es por eso que es muy importante, es crucial, es importante que en las iglesias se enseñe que el poder del Espíritu Santo es el que da cambio de vida. Es el que convierte a las personas del pecado. Conversión significa dar la espalda al pecado, separarse del pecado, pero ese esfuerzo se hace por medio del poder del Espíritu Santo. Lo contrario es religión, y la religión aleja al hombre de Dios. Es por eso que la religión viene de reglas, hermano. ¿No? Entonces de repente hay iglesias y tú estás de repente en una iglesia que te ponen reglas y que te dicen esto, el otro, ¿no? No, pero no, quiero decirte, hermano, que te salgas de esas iglesias si te están enseñando religión, porque aquí la palabra es clara, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en el hebreo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era importante, hermano, en Mateo 28:19, nuestro Señor Jesucristo les dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto y coma, y enseñándoles todas las cosas, y que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da un mandamiento. Este mandamiento es predicar el Evangelio. Este mandato es predicar el Evangelio. Así como dice, un mandamiento es no robar, no matarás y todo. Así también un mandamiento es llevar el Evangelio a todo el mundo. Es un mandato. Por eso dice, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Mateo 28:19, id y hacer discípulos. No dice id y hacer creyentes, no, dice discípulos. El discípulo sabe la palabra del Señor, el discípulo discierne la palabra del Señor. El discípulo no es lo mismo que el creyente. El creyente, hasta el diablo cree, hermano, ¿no? Y hoy en día el problema es que hay muchos creyentes en las iglesias. Y los forman para ser creyentes y no ser discípulos. Y dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto y coma, y enseñándoles todas las cosas, hermano. Es importante una enseñanza doctrinal en las iglesias, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender, hermano. Entonces, si se hace lo contrario, simplemente es, si no se enseña doctrina en las iglesias, simplemente son emociones. Y el diablo predica emociones. El diablo predica emociones, ¿no? Vas a ser un campeón, Dios te va a usar. Ellos hablan, los que predican emociones, te van a decir, hay un avivamiento en Bolivia, cuando no hay nada, hermano. Cuando aquí la gente está en pecado en el mundo, ¿no? Entonces te van a decir, te hablan al corazón, no te enseñan la palabra. Entonces, tienes que entender que debes diferenciar dos cosas, entre enseñanza, doctrina y persuasión. La persuasión es lavarte el cerebro, es un lavado de cerebro, hermano.
¿no? Te hablan emocionalmente, ¿no? Y te dicen, empiezan a hacer sus movimientos carismáticos, lo llaman, ¿no? Empiezan ahí a moverse en el púlpito, pero hablan a las emociones. Mucho cuidado con esos falsos maestros, hermano, porque no te enseñan la palabra, no saben discernir, ¿no? Hermano, mucho cuidado con esos falsos maestros, ¿no? En este tiempo hay gente que habla las emociones, ¿no? Aún el discurso populista que, por ejemplo, hay políticos que usan discursos populistas, ¿no? Esto ha sido llevado igual a los púlpitos. En el populismo se exalta, se habla al corazón, a las emociones, se enamora al pueblo, dice, ¿no? Y hasta como decía Carlos XVI, creo, todo con el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Y bueno, entonces es así, ese discurso se habla pues a las emociones, ¿no? Hay un librito que yo te aconsejo que lo leas de Gustave Le Bon, La psicología de las masas, hermano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la psicología de las masas? ¿Sabes qué se hace, hermano? En psicología de las masas, estoy hablando de un libro de 1890, la psicología de las masas se estudia en el campo de la psicología y aquí se estudia cómo se puede manipular a la gente. Y en este libro es interesante porque habla que para manipular a las personas tienes que hablarles a las emociones, ¿no? Y no al intelecto. O sea, esa es la diferencia entre persuasión y enseñanza. En la iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría, hermano, se enseña la palabra del Señor. Dios te habla al intelecto. Dios te dice, tienes que discernir la palabra del Señor. Por ejemplo, tienes que saber como cristiano aún los tiempos proféticos. No, eso en Apocalipsis 1:3, por ejemplo, dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, hermano. No te equivoques, hermano. Bienaventurados los que leen y los que oyen, los que estudian la palabra y que lo practican. Pero ¿cómo pueden practicar la palabra del Señor si no les enseñan, hermano, en las iglesias? A mí me da pena, hermano, hoy en día se está perdiendo los ministerios de enseñanza de los niños de la palabra del Señor. ¿Por qué se está haciendo eso en las iglesias? Simplemente porque los niños no ofrendan, hermano. Hay que decirlo así claro, hay que decirlo así concreto, hermano. En muchas iglesias estoy viendo que se está perdiendo, antes se enseñaba a los niños la palabra del Señor. Y como los niños no ofrendan, hermano, entonces ya no se les enseña, en muchas iglesias ya no se les enseña la palabra del Señor. Y estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano, donde hay gente, donde, como dice la palabra del Señor, lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas, hermano, y es la realidad. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Pero dice aquí la palabra del Señor, mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Recibiréis, Dios es el dueño de este poder, del poder del amado Espíritu Santo para cambiar vidas. El poder del amado Espíritu Santo también es el cambio de vida. El mayor milagro, hermano, el mayor milagro. No te equivoques, hermano. El mayor milagro es la salvación del alma. Y eso tienes que saber tú, hermano. No tienes que equivocarte. Jesucristo, dice en Mateo 1:21, vino a morir por nuestros pecados, hermano. Vino a morir por nuestros pecados. No estoy diciendo que con esto no hay milagros. El milagro es el respaldo del mensaje. Cuando Pablo, vamos a ver aquí en Hechos cómo ellos predicaban. Cuando pasaban milagros y señales, causaban temor en la gente, causaban esa pasión por santificarse, ese bautizo de arrepentimiento, hermano. Pero hoy en día hay pastores que predican milagros y es un simple show, hermano. Y tú tienes que tener cuidado, tienes que saber que es importante la santidad porque sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Qué hermoso es cuando hay un cambio de vida. Qué hermoso es cuando una persona que estaba en el mundo hacía las cosas del diablo, hermano. Dios lo rescató, Dios lo redimió, Dios lo justificó. Jesucristo lo justificó, lo presentó
puro y santo ante su Padre por medio de la sangre de Jesucristo, y tiene un cambio tremendo en su vida. Y eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas, hermano. Eso es lo que el diablo odia. El diablo odia, hermano, la gente que decide seguir a Jesucristo, que recibe el poder del Espíritu Santo. Y hay un cambio de vida, hay un cambio tremendo, hermano. A mí me llama la atención, hermano, como un asesino, hermano, aquí en Bolivia, un asesino que le llamaban el Jimmy, hermano, no sé cuántas personas ha matado hoy, 10 pastores en la cárcel, hermano. O sea, solamente Dios lo puede hacer, solamente Dios lo puede hacer, pero muchas personas me dirán, no es fácil pues arrepentirse, es fácil pues hacer esto después de asesinar. No, nosotros tenemos que saber que el amor de Dios es incomprensible, que el amor de Dios no lo podemos entender porque somos humanos, porque somos pecadores, no lo podemos entender, hermano. No podemos entender cómo una persona que era asesino ahora es pastor en la cárcel, hermano. Hoy en día, hasta la misma doctrina jurídica te va a decir que la cárcel es para la reinserción del delincuente, para que se reinserte a la sociedad. Y hoy en día nos damos cuenta que la cárcel ha fracasado, porque cuando la gente, los delincuentes entran a la cárcel, más bien se corrompen más. Más bien aprenden nuevas cosas para ser más pillos, si quiere llamárselo así, hermano. Pero solamente el amado Espíritu Santo puede a ese delincuente reinsertar a la sociedad. Solamente el amado Espíritu Santo a esa persona que no tenía, que hasta de una forma seca roba, hasta de una forma seca hace cosas malas. Solamente el poder del Espíritu Santo puede cambiar, hermano. Y eso tiene que saber Bolivia, eso tiene que saber nuestras autoridades. El poder del Espíritu Santo es el que cambia a la gente. Y esto es muy importante entender, esto es muy importante reflexionar. Este poder del Espíritu Santo ha cambiado a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que era una persona que mataba a cristianos, que asesinó a Esteban. Es Saulo de Tarso, que era fariseo, que no hacía las cosas del Señor, que iba y apedreaba a cristianos. Él termina muriendo por Jesucristo. Solamente el poder del Espíritu Santo causa esta conversión, hermano. Y eso tú tienes que saber, eso tú tienes que reflexionar, eso tú tienes que pensar, que dónde vienen los cambios, doblando rodillas, ayunando, orando. Ahí te capacita el Señor para que haya un cambio de vida. Es la verdad, hermano. Por eso ese Pedro que antes había negado a Jesús, ese Pedro que antes había negado 3 veces a Jesús, hoy lo ves predicando con unción y con poder. Hoy lo ves hablando de la palabra del Señor en sabiduría. No, muchas personas dicen, Pedro era pescador, es verdad, hermano, pero en el libro de Hechos tú ya lo vas a encontrar a Pedro ya entendido en las Escrituras. Y eso solamente lo puede hacer el poder del Espíritu Santo. Entonces la capacitación de los cristianos, la capacitación parte del poder del Espíritu Santo. Y tenían que ser capacitados, tenían que entender qué es el poder del Espíritu Santo para llevar la palabra del Señor, para el evangelismo que iba a ser hasta Roma, hasta lo último de la tierra en ese entonces. El Señor le había dicho en Mateo 28:19, id a ser discípulos, pero era necesario la capacitación del amado Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿para qué se recibe el poder del Espíritu Santo? Esta es una pregunta muy importante, hermano. ¿Para qué se recibe el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos recibir el poder del Espíritu Santo? Debemos recibir el poder del Espíritu Santo para evangelizar a la gente, para llevar el evangelio del Señor. No es para otra cosa, no es para otra cosa, hermano. El poder del Espíritu Santo
recibieron el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para predicar el mensaje de salvación, para predicar el arrepentimiento, para predicar la salvación del alma. Y esto es muy importante. Hay un objetivo para que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Es para predicar, hermano. Y eso tenemos que entender. Eso tenemos que reflexionar. Así que, hermano, mira, estas personas habían sido capacitadas en el poder del Espíritu Santo. Y tú vámonos a Hechos 6:8, hermano. Vámonos a Hechos 6:8. Y mira, hermano, aquí Esteban, mira aquí Esteban, hermano, tremendo. Miren lo que dice 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Felipe de la igual manera, hermano, tú vas a ver a Felipe igual predicando la palabra del Señor, respaldando la palabra del Señor. O sea, Jesucristo respaldando en la predicación del Evangelio, quiero decir. Tú no vas a ver a Esteban, tú no vas a ver a Felipe, tú no vas a ver a Pedro, tú no vas a ver a Pablo hablando de un show mediático o un show de milagros. No, hermano, no es así. No son las cosas así, hermano. El milagro tiene un objetivo, y que la gente doble rodillas, que se arrepienta, hermano. Tú vas a ver eso, hermano. Y eso es muy importante. Pero mira, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, y llamaban de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Cuando tú te levantas en la palabra del Señor, cuando tú te levantas con poder del amado Espíritu Santo, cuando tú te levantas, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú te levantas, hermano, siempre hay una oposición. Siempre el diablo se va a oponer, siempre va a tratar, no va a dejar que tú prediques, hermano. Porque el diablo, cuando a un cristiano tiene el poder del Espíritu Santo, le tiene miedo, le tiene respeto. Por eso es importante, hermano, que tú sepas que tú tienes que capacitarte, hermano, no de un canal de radio o de televisión cristiana. Hermanos, muy peligroso es hacer eso, muy peligroso. Tú tienes que capacitarte doblando rodillas, ayunando, orando. Así es como Esteban se llenaba de gracia y de poder. Y esto es muy importante. Queremos saludar al hermano Freddy Alejandro Huanca Gemior, a la pastora Ana María también. Y esto es bien importante, hermano. Cada día tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo. Cada día tenemos que estar buscando de Él. Cada día tenemos que estar predicando su palabra. Pero primeramente llenarnos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos pastores no han entendido esto? ¿Cuántos pastores han hecho al revés? ¿Cuántos pastores antes de predicar más bien se van a un estudio bíblico y se van al internet y predican cualquier cosa, hermano? Es la realidad de la iglesia. Y simplemente han cambiado la oración, el doblar rodillas, por decir profetiza tu milagro o di la palabra, hermano. Esa gente no sabe ni lo más mínimo lo espiritual, hermano. A mí me llama la atención, me indigna como pastor, me llama mucho la atención. Igual me enoja, quiero ser sincero, me enoja porque soy celo de lo santo de parte de mi Señor. Que un pastor de un canal diga, hay milagros porque he doblado rodillas. Me indigna, hermano. He escuchado, no me lo han contado, he escuchado predicar así, decir que porque el tal pastor había doblado rodillas, Dios estaría haciendo milagros. Hermanos,
ese señor tiene un espíritu, ese señor está endemoniado. Ese señor está endemoniado, no ha entendido lo que es la obra de Jesucristo. No ha entendido lo que es la obra de la cruz. Satanistas hablando en púlpitos, hermano. La palabra del Señor es clara. Si hay milagros y prodigios, es porque Jesucristo lo ha pagado en la cruz del Calvario. Es porque Jesucristo lo ha pagado ahí en la cruz del Calvario. Porque, hermano, cuando lo han azotado, cuando lo han golpeado, ahí estaba pagando, hermano, para que seamos empoderados del Espíritu Santo. Es por medio de Él, hermano. A veces los pastores se creen intermediarios entre Dios y los hombres, se ponen los pastores. Te quiero hacer recordar, hermano, que 1 Timoteo 2:5 es claro la palabra del Señor y dice así: el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y nosotros somos meros instrumentos, hermano. ¿Hasta dónde ha llegado el orgullo de estos pastores que dicen que por su oración o porque hayan doblado o que hayan ayunado, dicen que hay milagros, hermano? Eso es mentira de Satanás. Estas personas quieren gloriarse, hermanos, cuando sabemos que nosotros somos pecadores. El que te habla es un pecador arrepentido, hermano. Es la realidad, hermano, hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Nadie puede gloriarse. Jesucristo, exactamente en Isaías 53:4 dice la palabra del Señor: Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Él lo llevó, Él lo cargó en la cruz del Calvario. No creas que por la oración, hermano, porque estás orando o porque tú no puedes pagar, hermano, nada. Todos somos hallados pecadores. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo es su nombre. Pero hoy en día se creen estos pastores intermediarios entre Dios y los hombres. Se creen ellos queriéndole quitar el lugar a Jesucristo, hermano. ¿Hasta dónde ha llegado el orgullo? ¿Hasta dónde ha llegado estas doctrinas satánicas de orgullo, hermano? Y todavía ahí la gente va, hermano. Es que se cumple la palabra cuando dice: en aquel día me dirán muchos, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor les dirá: no los conozco. ¿Sabes por qué les dirá no los conozco? Porque no han cambiado su vida, porque no se han santificado. Hermanos, la realidad, porque no han hecho frutos de arrepentimiento. Pero Esteban, hermano, no era así. Él era lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Pero se habían levantado unos de la sinagoga llamado de los libertos y de Cirene y de Alejandría. Se habían levantado personas, filósofos, gente que más que todo daba importancia a la razón. Miren el 10, pero no podía resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En la realidad, hermano, Esteban estaba lleno del poder, la unción, el poder del Espíritu Santo te da sabiduría para entender las Escrituras. Hay hermanos que me dicen: pastor, yo no puedo entender la palabra del Señor. Pastor, yo no puedo entender, no puedo entender. Y yo quiero decirte, hermano, es un regalo de Dios el entendimiento de las Escrituras. Es un regalo de Dios. Es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que doblar rodillas y decir: Señor, enséñame tú la palabra del Señor. Tú tienes que ayunar y decir: Señor, yo quiero entender tu palabra. Tú tienes que doblar rodillas. ¿Cuántos cristianos, cuántos pastores se basan en un autor? Muchos se basan en John MacArthur, otros se basan en otro teólogo, otros se basan en otro teólogo. Hermano, y no estoy diciendo que sea malo la teología. Lo que te estoy diciendo es que, aparte, hermano, esto tienes que entender: no toda teología es bíblica, para empezar, hermano. Es por eso que el mayor maestro, nuestro maestro, es Jesucristo. Él te va a enseñar las Escrituras. Él te va a hacer entender las Escrituras. Así como en la iglesia primitiva, Esteban era lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales, hasta tal punto que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, hermano. Es la realidad. No podían aguantar.
Hoy en día, hermano, a mí me llama mucho la atención. Los pastores tienen radio, tienen canales, tienen terrenos, tienen esto, tienen lo otro, tienen poder económico, tienen poder político, tienen todo lo que se pueda comprar. Y vuelvo a repetirlo, tienen todo lo que se puedan comprar, pero hay cosas que no se pueden comprar, y es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no se compra. La unción no se compra. Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario, hermano. A mí me llama mucho la atención, pastores, y otros se llaman apóstoles, otros se llaman pastores evangelistas, otras se llaman profetas salmistas. Ya no saben qué títulos ponerse, hermano. No saben qué títulos ponerse. Buscan el título del hombre, se autonombran, hermano. Tienen todo el poder político, económico, pero no impactan en la sociedad. No impactan en la sociedad. La gente sigue pecando en Bolivia. Hablan de avivamiento, pero yo veo pecar, hermano, en las calles. Hablan de que todo va a ir bien, pero yo sigo viendo pecado, hermano. En el avivamiento nunca hay esa situación, hermano. Si tú buscas la historia de avivamientos, no era así, hermano. La gente se iba del trabajo a la iglesia, hermano. En el avivamiento de Carlos Finney y de otros avivadores, Spurgeon, la gente directamente del trabajo a la iglesia, hermano, y todos los días se congregaban, buscaban al Señor, se arrepentían, doblaban rodillas. Los avivadores, Carlos Finney y otros, predicaban la salvación del alma, el arrepentimiento. Hoy en día hablan de avivamiento y es un show, hermano. Yo lo que me pregunto, tienen radio, tienen todo lo que se pueda comprar, pero no impactan a la sociedad. No impactan a la sociedad. Más bien la gente dice, no quiero ser cristiano, porque ahí nomás plata te piden. A ver, hermano, tú haces un experimento social, si quieres llamárselo así. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, no quiero ser cristiano porque la plata nomás te piden, o te piden semilla de fe? Y ese es el rótulo. La gente cree que eso es la iglesia. Cree que la iglesia es dinero. Cree que es semilla de fe. Eso cree la gente. Y tú, hermano, tienes que saber que eso no es el evangelio. El evangelio es arrepentimiento y salvación del alma, hermano, del alma. Jesucristo vino a morir para salvarte del infierno. Y eso tienes que saber. ¿Y por qué soy duro? ¿Por qué te digo las cosas como son? Porque no quiero que te vayas al infierno. Porque no quiero que un día digas, Señor, no sabía. Señor, o esto o lo otro. De repente tú te estás pasando de esta prédica al vivo y estás diciendo, no me interesa, o esto o el otro. Te estás pasando en las redes, pero tú ya no vas a poder decir no sabía. Tú no vas a poder decir Señor, no sabía en ese día, porque los libros serán abiertos, hermano. Los libros serán abiertos y ahí se dará a conocer todo lo que se ha hecho. Es por eso que el poder del Espíritu Santo es la capacitación del cristiano, es la capacitación, como decía Carlos Finney, de cumplir la palabra del Señor en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria? Es la realidad, hermanos, es la realidad. Es la realidad. Tenemos que entender eso, hermano. Continuamos. Recibiréis poder, pero recibiréis poder. ¿Sabes qué, hermano? La anterior sesión hablábamos que el templo del Espíritu Santo no son templos hechos por mano de hombre. No son templos hechos por manos humanas. No son templos hechos en ningún sentido por manos humanas, hermano. El templo es tu cuerpo. El templo, cuando uno recibe la unción, cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, cuando uno recibe el Ruach HaKodesh, cuando uno recibe ese poder,
el Espíritu Santo se posa en ti, está sobre ti, se posa en ti, y tú eres el templo de Dios. Es por eso, hermano, que estas personas llevaban la presencia de Dios donde estaban, y eso no lo entienden muchas personas. Esto no lo entienden muchas personas. Se siguen fiando en los templos. Y quiero decirte, hermano, antes de analizar esto, andate a Jeremías 7:4, hermano. Y Jeremías, ahí la palabra es clara, hermano. Te dice bien claro. Te dice claro, hermano, en Jeremías 7:4. Te dice la palabra del Señor claramente. Mira lo que dice. No fiéis en palabra de mentira. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué es lo que pasaba en Israel, hermano? Los israelitas se fiaban, confiaban en los templos. Y Jeremías, el Señor Jesucristo, lo levanta a Jeremías. Y le dice, todo lo que tú digas, lo vas a hablar a Israel. ¿Y qué es lo que pasaba en Israel? Confiaban en templos. No confiaban en Yahweh. No confiaban en Yahweh. No confiaban en Hashem. Confiaban en los templos. Y ahí es donde Jeremías se levanta y le dice a Israel, no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. No fiéis en palabra de mentira. ¿Dónde está tu confianza? Yo te pregunto, ¿dónde está tu confianza? Hoy en día, muchos pastores, su confianza está en su templo. Su confianza está en el dinero. Su confianza está en su posición política. Su confianza está en su posición social. Su confianza debería estar en Dios. Su confianza debería estar en el amado Espíritu Santo. Su confianza debería estar en el Ruach HaKodesh. Por eso la iglesia está como está hoy en día, mal vista. Por eso la iglesia está vista como si fuéramos mercaderes. ¿Por qué, hermano? Porque estos satanistas, hijos del diablo, aparte que lo han hecho de una forma premeditada, hermano. No te olvides el satanista Albert Pike, hermano, lo que ha dicho. El satanista Albert Pike le manda una carta a Giuseppe Mazzini, hermano, 1875. Un satanista de gran envergadura, hermano. ¿Y qué es lo que dice? Antes que venga el anticristo, ¿qué van a provocar ellos? Haremos que la gente se desilusione del cristianismo. Haremos que la gente blasfeme del cristianismo. Y cuando se haya desilusionado de todo, dice el satanista Albert Pike, ahí daremos a conocer nuestra doctrina secreta, dice este satanista. Lucifer es Dios. Y hermano, esto es algo premeditado. Es un trabajo que han hecho los satanistas, hermano, de destruir a la iglesia por dentro. Y en ese plan, hermano, está justamente esto, hacer templos. Los satanistas identifican mucho, hermano, con los templos, con la arquitectura. Si tú vas a esos templos, hermano, aquí uno en la Armente, ahí adelante, ahí arribita, hermano, tiene una arquitectura satánica. Y es la realidad, hermano. El que tenga entendimiento entienda. Daniel dice, los entendidos entenderán, hermano. Y si tú no entiendes esto, te causa risa, hermano. Bueno, puedes ir ahí nomás, hermano, y te irás al infierno. Porque es la realidad, hermano. Es la realidad. Allí hay una cúpula, hermano. ¿Y qué significa la cúpula? La cúpula, hermano, ¿qué significa la cúpula? Es una arquitectura satánica, hermano. Es una arquitectura satánica. Es una forma de control. La magia, ¿para qué se estudia, hermano? Tú me dirás, ¿para qué se estudia la magia? Para controlar a la gente.
Los magos estudian diferentes ritos, diferentes cosas para controlar a la gente. Es por eso que te dicen, bueno, te van a decir, hacen amarres, en la tele vas a ver, hacen amarres y te lo vamos a poner a tus pies, y hacen brujería blanca, negra y todo, hermano, de todo color. Pero la brujería y el satanismo es uno. Y en el satanismo, hermanos, se hace justamente énfasis en los templos. En los templos. Y aquí es justamente lo que hacía Israel. Y se fiaba en esos templos. Es por eso que la palabra del Señor dice en Jeremías 7:4, no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y es la verdad, hermano, en este tiempo estoy viendo que están pidiendo dinero. Aún, hermano, estamos en pandemia, estamos con escasez económica. Y estos hijos del diablo no paran de pedir dinero en nombre de Dios todavía. Eso es lo peor, hermano. Eso es lo peor. En el nombre de Dios empiezan a pedir dinero. En el nombre de Dios empiezan a decir, monte vamos a hacer aquí en el alto. Hermanos, hay que denunciar a estos satanistas. Ten cuidado, hermano. La palabra del Señor es clara. Dice, no te fíes en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová es este. Más adelante dice, hermano, más adelante la palabra del Señor dice que Jeremías además empieza a hablar de cueva de ladrones. Y esto es lo que habíamos avanzado la anterior vez, hermano, cuando Jesús viene y dice cueva de ladrones, cueva de ladrones. Y esto es justamente lo que denunciaron Jeremías e Isaías, hermano. Cueva de ladrones se han hecho estas iglesias, mercaderes de la fe. Es por eso, hermanos, que es muy importante entender que el templo es en tu corazón. Volvemos a Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se posaba ahora en el cuerpo de Pedro, de Esteban, de estos hombres llenos del Espíritu Santo. Ya no se posaba el Espíritu Santo en templos en templos hechos con mano de hombre. Ya no hay, hermano. El Señor había prometido que iba a levantar un templo nuevo, y este templo nuevo es en el corazón. Es ahí cuando dice, pero recibiréis poder, es ahí cuando se cumple esta profecía y el Espíritu Santo posa en personas. Es por eso, hermano, que lo que en el Antiguo Testamento se entendía por tabernáculo, lo que en el Antiguo Testamento se entendía por el lugar santísimo, o por donde ahí hacían diferente. En Levíticos 16 tú lo puedes estudiar, hermano, ahí claramente, cómo el sumo sacerdote tenía que santificarse, hermano. Santificarse, ¿para qué? ¿Para qué se santificaba? Para entrar al lugar santísimo. Ahora ya no existía eso, hermano. Ahora el poder del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Dunamis, el poder ya posaría, ya estaría, ya no en un templo, sino estaría en estos hombres de Dios que Dios levantó, como Pedro, como Pablo, como Felipe, como Esteban. Y esto significa recibiréis poder. Es por eso que es importante que te santifiques, hermano. Es por eso que es importante que estés en santidad, hermano. Porque el tiempo está cerca. Dice, pero recibiréis poder. Y ahora, hermano, vámonos a 1 Corintios 6:19. En 1 Corintios 6:19 justamente vamos a ver esto, hermano. Ya Pablo a la iglesia en Corinto le dice, tú eres el templo del Espíritu Santo. Es por eso, hermano, que las iglesias primitivas, la iglesia primitiva no era en templos, era en casas, hermano.
Tú no vas a ver ahí a Pedro pidiendo dinero para hacer un templo. No vas a ver tú a Pablo pidiendo dinero para hacer un templo. No vas a ver, hermano. No vas a ver, hermano, no vas a ver para nada. Más bien, Pablo dice, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Gloria a Dios. Pablo decía, nunca, vuelvo a repetir, a Pablo nunca le vas a escuchar decir, trae tu semilla de fe, o trae esto, trae el otro, y hagamos templo. No, no vas a escuchar ni en el Nuevo ni en el Antiguo. Hermano, sobre todo Jeremías y Isaías, de ellos decían, no te fíes del templo, porque más importante que el templo es la presencia del Señor. Y esto es la realidad, hermano. Tú no vas a ver a Pablo decir en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento sobre todo, no vas a ver decir, traigan dinero para terreno o traigan dinero para hacer templo. Más bien Pablo decía, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es la realidad, hermano. Pablo decía que cuando uno recibe el Espíritu Santo, cuando uno recibe el Ruach HaKodesh, es un miembro de Cristo. Y tú formas parte del cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Jesucristo. Miren el 15, hermano, miren el 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Es por eso, yo no entiendo de dónde sacan de pedir dinero para los templos. No lo entiendo. Puedo entender a los masones, hermano. Puedo entender que ellos tengan templos. Puedo entender a los satanistas que tengan templos. Pero yo no puedo entender cómo en la iglesia, donde debe haber santidad, donde debe haber testimonio de Dios, pueden pedir dinero. Es que tenemos que entender que estas iglesias que hacen esto no son parte del cuerpo de Jesucristo. Porque si fueran de parte del cuerpo de Jesucristo, harían lo que Jesús mandó. Jesús dijo en su tiempo también, miren este templo, lo voy a derribar y levantaré otro templo en 3 días. Y hablaba del cuerpo, dice la palabra del Señor. Es por eso, hermano, que hoy en día, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder, habla de si quiere llamárselo así, del nuevo templo que es el cuerpo. En Levíticos 16, hermano, el sumo sacerdote tenía que santificarse para entrar al lugar santo. Y detrás del lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo, había un velo. Había un velo que separaba, hermano, del lugar santo y del lugar santísimo. Hermano, esto tienes que entender, que cuando estaba construido el templo que simbolizaba el cuerpo del hombre, que de Hechos 1:8 me refiero, lo ya he explicado, para entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que santificarse, pero en demasía, si no iba a morir. Y mira, vámonos a Levítico 16 justamente, lo que te menciono. Y Levíticos, hermano, es tremendo. Es tremendo porque es simbólico y profético, igual que Apocalipsis, hermano. A veces que decimos, no, vamos a encontrar solamente profecía en Apocalipsis. Te digo que no, hermano, porque esto es simbólico y profético. Lo que te voy a leer es simbólico y profético.
No, en Levíticos 16 dice el día de la expiación, habló el Hashem a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. ¿Por qué murieron? Porque no estaban en santidad, hermano. Y Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Aquí dice la palabra eso clara, detrás del velo. Detrás del velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y estaba arquitectónicamente construido en 3 niveles que simbolizaban y que además simbolizaba y significaba profecía bíblica que Jesucristo iba a pasar los 3 cielos para que la gente entre abiertamente a la presencia de Dios, al tercer cielo, para hablar con el Papá, para hablar con el Abba Padre. Y eso es lo que nosotros hemos entendido. Hermano, eso es lo que ha hecho Jesucristo, el Logos. El Logos es la palabra de Dios. Él es el que lo ha hecho, ha traspasado los 3 cielos. Por eso dice, y le veremos traspasando los 3 cielos. Y todo ojo lo verá, hermano. Ha traspasado Dios con la obra de Jesucristo, con la obra de la cruz del Calvario. Podemos por eso entrar confiadamente a hablar con Dios. Y hermano, esto es muy importante que lo entiendas. Esto es muy importante que lo entiendas. Jesucristo, como el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, entró y para siempre para que el hombre pueda hablar con Dios. Es por eso que en este tiempo no hay templos, hermano. Y esto es muy importante que lo entiendas. Detrás del velo estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo reposaba el arca del pacto. Todo esto se hacía para inspirar reverencia a Dios. Hoy en día, hermano, las iglesias se han vuelto cueva de ladrones. Los pastores no inspiran reverencia de Dios. Los pastores predican cualquier cosa. Cada uno, más bien, hermanos, el pastor quiere sacar plata, muchos pastores que quieren sacar plata de la prosperidad, me refiero a esa escuela teológica sobre todo, y quieren acomodar la Biblia al dinero. Lo que ellos predican a la Biblia quieren acomodarle a sus iniquidades, hermano. No hay reverencia, no hay temor de Dios, pero nosotros, hermanos, sabemos que el tiempo está muy cerca y que la apostasía ya está en el mundo. Es por eso, hermano, que tú tienes que entender, por ejemplo, vámonos ahora a Mateo 13:58, que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Para terminar, vámonos a Mateo 13:58, y es la realidad, hermano. Mateo 13:58, y ahí lo vamos a entender, hermano. Es muy importante que entendamos que el tiempo está cerca. Y dice, no, y se escandaliza, desde el 56 lo vamos a leer. ¿No estaban todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Jesús, que era carpintero, dice, ¿de dónde sabe sabiduría? ¿De dónde sabe sabiduría? ¿De dónde tiene entendimiento? ¿Acaso su papá no es carpintero? ¿Acaso no es hijo de José? Se preguntaban esto, hermano. Cuando el poder del Espíritu Santo posa en ti, Dios te da una sabiduría tremenda, una sabiduría no humana, una sabiduría divina, una sabiduría tremendísima, hermano. Los gnósticos, quiero mandarles un mensaje a los gnósticos. Los gnósticos buscan una sabiduría humana. La filosofía busca una sabiduría humana. Por eso en filosofía griega, hermano, cuando Aristóteles, Sócrates, Platón se les hablaba del Logos, ellos lo identificaban como Demiurgo o el Dios de la razón, donde lo ordenaba todo. Cuando el Logos no es eso, hermano. El Logos va más allá de la razón, por si acaso.
Es que ellos han entendido y han buscado una sabiduría humana, pero la sabiduría divina es superior. Y nuestro Señor Jesucristo Él era Dios y Él tenía una sabiduría divina, hermano. Y es por eso que le decían, ¿de dónde sabe este hijo de carpintero estas cosas? Miren lo que dice. No es este el 55. No es este el hijo de carpintero. Mateo 13, 55. No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. 56. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿De dónde sabe estas cosas? El poder del Espíritu Santo. En Mateo 4:1, esto ya para terminar, nos da a entender la palabra del Señor, que el poder del Espíritu Santo le llevó a Jesucristo para ser tentado por el diablo. Y esto es muy importante entender. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mañana, hermano, el día viernes vamos a hablar de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y para que tú un poquito lo vamos a leer esta parte, vámonos a Isaías 11:2, ya está preparado el tema, hermano. Y lo vamos a analizar la siguiente sesión el viernes, hermano, te esperamos aquí, 10:30 de la noche, estaremos hablando palabras, estaremos estudiando la palabra del Señor. Y mira lo que dice, hermano. Saldrá una vara del trono de Isaías, está hablando de Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Hashem. 1. Espíritu de sabiduría. 2. De inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. De poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor a Hashem, a Yahweh. 7. En el hebreo, hermano, mira lo que dice la palabra del Señor. Y reposará. Aquí se usa la palabra en el hebreo nuak. Nuak. O sea, nuak significa, hermano, que el Espíritu Santo reposó en Jesucristo. Reposó. No dice, y reposará sobre el Espíritu. Aquí Espíritu es ruach en el hebreo de Hashem. Espíritu de sabiduría. 2. De sabiduría. Aquí se usa la palabra kohokma en el hebreo. Y de inteligencia. Aquí se usa la palabra biná en el hebreo. Espíritu de consejo. Etza en el hebreo. Y de poder. Geburá. Espíritu de conocimiento. Y de temor de Yahweh. Yirá. Miren, y le hará entender diligentemente el temor de Yahweh, no juzgará según la vista. Aquí se usa la palabra maré en el hebreo. Vamos a estudiar el día viernes, hermano. Nos vamos a centrar en la sabiduría divina. Sabiduría divina que no vas a encontrar en un libro de filosofía. No, lo vas a encontrar doblando rodillas y ayunando. Y justamente el Señor me decía esto, por lo menos en señales en el hebreo, en palabras por lo menos. Y justo porque son diferentes sabidurías, hermano, son diferentes entendimientos, son diferentes conocimientos para que entendamos esta sabiduría divina, esta sabiduría de Jesucristo, y así lleguemos a conocer la verdad por medio de Jesucristo. Esto vamos a hablar el día viernes 10:30 de la noche. Queremos saludar al hermano Milton Ángel Paredes. Dios te bendiga, hermano. Amén, dice, es verdad. No, esperamos que el viernes también, esa parte nos puedes también, de repente podemos hablar eso un poquito en el hebreo, el análisis.
Dios me los bendiga, queridos hermanos, y que este mensaje llegue a los que tengan que llegar, porque sabemos que Dios domina el tiempo, el espacio, la materia, que son lo fundamental, por lo menos lo que estamos viviendo en la física cuántica, ¿no? Y Dios domina la materia y también lo espiritual. Y lo ha demostrado Jesucristo, lo demostró cuando pasó la obra de la cruz, traspasó los 3 cielos. Y es por eso, por medio de Él, que podemos alcanzar la verdad. Dios me los bendiga, la paz del Señor esté. Dios te bendiga, hermano Henry. Igualmente, hermano. Dios te bendiga. Ahí ahí me pone el nombre de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Bueno, a veces es importante, no se puede pronunciar el nombre de Dios, hermanos. Dios me los bendiga, la paz del Señor esté con ustedes.